Hola, mi nombre es Fátima Ivana y bienvenido a un video más en mi canal. Muchas gracias por darle clic en este video, que como podrán observar hablaremos sobre la sociedad mexica. Es muy curioso que en este canal hemos hablado sobre temas muy especializados como el tonali, que era el alma de los nahuas, y también temas como la menstruación, pero no hemos hablado sobre la sociedad mexica en sí, en cómo se estructuraba. La jerarquía social era de suma importancia, ya que el puesto que ocupaba cada individuo en la sociedad definía básicamente todos los aspectos de su vida. Así que el día de hoy haré un pequeño resumen sobre las características de los diferentes estratos de la sociedad mexica y espero que en el tiempo poder profundizar en ellos. Antes de hablar sobre la pirámide social, es importante resaltar algunos temas clave. A pesar de que existe mucha información sobre el sistema de gobierno mexicano provenientes de la época colonial, muchos de estos textos están escritos en castellano y por ende usan conceptos europeos. En nuestras fuentes podemos ver palabras como imperio, como monarquía, nobles, plebeyos, reyes, etc. Esto supone un problema, ya que a veces el concepto europeo con el concepto náhuatl no coinciden completamente. Sin embargo, espero que con las características que les brinde en este video puedan distinguir las diferencias y las semejanzas entre ambos conceptos. Así que por favor no me linchen en los comentarios si a veces digo imperio, rey o dioses. Yo soy consciente de esta complicación, sin embargo son las palabras que tenemos y me parece mucho más ameno a veces decirlas en español que el término náhuatl original. Otra cosa es que de mí nunca van a escuchar que utilice el término azteca, ya que los mexicas nunca se llamaron a sí mismos con ese concepto. De hecho, los aztecas se le llamaban a los peregrinos que provienen de Aztlán, el cual es un tema muy complejo y no me voy a detener en ello. Pero lo importante es que aquellos peregrinos dejaron ese nombre de aztecas para llamarse mexicas, ya que su dios Huitzilopochtli lo dictó de esa manera. Así que reiterando, la sociedad de la que yo hablo, que habitó en los siglos XVI, XV y XIV, se llamaban mexicas a ellos mismos, o tenochcas. De hecho, la mala aplicación del término azteca se origina en trabajos académicos del siglo XIX, como el de Alexander von Humboldt, y después en textos americanos también se utiliza mal este concepto. Se estima que a principios del siglo XVI esta ciudad se extendía sobre unos 13.5 kilómetros cuadrados y albergaba una cantidad alrededor de 200,000 personas. Por otro lado, cuando recién se fundó la Ciudad de México Tenochtitlán en 1325, esta era una ciudad súper pequeña y asentada en un lugar muy pantanoso. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron extender sus territorios. Hasta la fecha, solo he mencionado a la Ciudad de México Tenochtitlán como si esta sola tuviera el único poder. Sin embargo, lo compartía con dos ciudades vecinas, la de Texcoco y la de Tlacopan. La unión de estas tres ciudades, que se originó entre 1428 y 1430, se le conoce como la Triple Alianza. Y esta fue producto de una independencia que tuvieron los mexicanos con los antiguos gobernantes de la Cuenca de México. Sin embargo, este tema es para otro video. Lo importante es recalcar que todos los tributos que rendían las comunidades subyugadas al Imperio Mexica eran repartidas entre esas tres ciudades. Sin embargo, la que era más importante de todas era la de México Tenochtitlán. Y ahora sí podemos hablar sobre la pirámide social mexica. La ciudad se dividía en tres calzadas y en cuatro grandes partes o barrios. Cada barrio tenía diferentes calpulis, que era una unidad social muy importante que se conformaba por diferentes familias que realizaban diferentes tareas. Y a su vez, cada calpuli se dividía en diferentes calles. En un principio, la sociedad mexica era más o menos igualitaria. Sin embargo, conforme fue creciendo la población, esta se fue complejizando. Con la aparición de la figura máxima gobernante, el Huitlatlani, se consolidó una monarquía teocrática y militar. La población se dividía entre los privilegiados, los nobles o los pilis, y los no privilegiados, los macehuales, la gente cualquiera. Sin embargo, como veremos más adelante, hay algunos intermedios bastante interesantes. Los pilis poseían tierra y esclavos para trabajarlas, no pagaban tributo, vestían y vivían lujosamente, también tenían el derecho de poseer muchas mujeres. Entre ellos encontramos claramente a Huitlatlani, a los sacerdotes, a los militares y a algunos miembros destacados del gobierno. Mientras que la plebe, la gente común, sin sentido peyorativo, debían trabajar la tierra, las minas y realizar diferentes tareas. Estos estaban obligados a pagar tributo y a realizar actividades militares, y también se les prohibían los lujos. Si les parece, empecemos con la punta de la pirámide y vamos descendiendo. El personaje más importante de toda la Cuenca de México era el Huitlatlani. El Tlatoani era el gobernante supremo en asuntos militares, religiosos, judiciales, políticos, etc. Como representante de la divinidad, sobre él recaían las responsabilidades tanto divinas como humanas. De él dependía la iniciación de la guerra, la promulgación de las leyes y el comienzo de cualquier empresa. Este era asistido por el Cihuacóatl y por un consejo de 4 ancianos. Su visibilidad pública era manejada con mucho cuidado. Normalmente comía solo y el acceso directo a él era estrictamente controlado. Una piel de animal, generalmente la del jaguar o una estera, protegía sus pies con el contacto directo del suelo.
Además, el contacto visual y corporal era estrictamente prohibido. Este tabú fue violado por primera vez cuando Cortés abraza a Moctezuma en su primer encuentro. El segundo al cargo era el Cihuacóatl, más o menos como el vicepresidente. El Cihuacóatl era el único individuo que podía usar calzado en presencia del Güey Tlatoani. Este era el nombre de una diosa, y es probable que en un principio el Cihuacóatl solo se refería al sacerdote principal de esta divinidad. Sin embargo, a partir del reinado de Moctezuma I, este personaje asciende considerablemente. El primero y más importante de todos los Cihuacóatl fue Tlacaelel. Es tan fascinante la historia de este personaje que espero pronto dedicarle un video. Las atribuciones de este dignatario eran múltiples. Juez supremo en lo militar y criminal, era quien designaba a los guerreros que merecían una recompensa, quien organizaba las expediciones militares y nombraba a sus comandantes, quien convocaba al colegio electoral a la muerte del soberano y desempeñaba las funciones de jefe del Estado durante el interregno. Él mandaba cuando el Tlatoani estaba ausente. Después seguían los sacerdotes y los jefes militares, más o menos con la misma importancia. Primero hablemos sobre los sacerdotes. Había sacerdotes vinculados a todos los dioses mexicas, y de esto varían las tareas y participaciones que tenían cada uno, pero generalmente se encargaban del culto y de la educación de los jóvenes. Su aspecto debía ser desagradable, con adornos relacionados con la muerte como las vísceras o la sangre coagulada en sus cabellos que nunca se cortaban, ya que no hay que obligar que estos eran los encargados de realizar los sacrificios humanos, aunque solo los más importantes podían llevar a cabo los sacrificios. Algunas de las diferentes tareas que realizaban los sacerdotes eran, por ejemplo, la de dirigir los cantos en los templos, la de convocar y organizar las fiestas del calendario mexica, y otros se dedicaban a las pinturas jeroglíficas. Los sacerdotes mortificaban su cuerpo, ya sea con ayunos o cuando se ensangrentaban con punzones de hueso o con diferente material en las orejas, en los pies y a veces en los genitales. Ahora pasemos a los guerreros, que eran fundamentales ya que el área militar era de suma importancia en la sociedad mexica, hasta tal punto que el entrenamiento militar era una enseñanza básica tanto en los macehuales como en los pilis. La organización militar tiene a su vez otra jerarquía. Sin embargo, la élite militar se constituía entre los guerreros águila y los guerreros ocelote, los cuales se vestían con las pieles y plumas del animal respectivo en las guerras, ya que de esta manera representaban y honraban a los dioses en su tarea más importante, la de pelear y conseguir cautivos para el sacrificio. Ahora hablemos de dos sectores de la población que, aunque no eran nobles como tal, sí tenían mucho prestigio y además no pagaban tributo. Estos eran los pochtecas y los artesanos. Los pochtecas o comerciantes se diferenciaban con los comerciantes cualquiera que se encontraban en los tianguis. Los pochtecas tenían la carga y el monopolio del comercio externo. Esto quiere decir que viajaban a tierras muy lejanas para vender o intercambiar productos de la tierra y asimismo objetos manufacturados. Los pochtecas tenían sus propios dioses y sus fiestas particulares. Ellos celebraban su culto a su manera, ya que en sus prolongados viajes no había más sacerdotes que ellos mismos. Estos comerciantes debieron ser sumamente inteligentes y valientes, ya que en una época donde no estaban bien establecidos los caminos y había animales rondando, ellos se las ingeniaban para llegar sanos y salvos a su destino con todas sus cargas que tenían mucho valor. Esto también quiere decir que eran muy buenos guerreros, ya que posiblemente en sus viajes se encontraban con merodeadores que querían asaltarlos. Estos se tenían que defender a sí mismos y también a su carga. Los pochtecas no solo eran importantes porque traían la materia prima y los objetos manufacturados a la ciudad, sino que también servían a veces de espionaje y también traían los chismes de las tierras lejanas. Ahora hablemos de los macehuales, que estaban por encima de los esclavos y por debajo de los nobles. Los macehualtin, plural de macehuali, rendían servicio militar, pagaban impuestos y trabajaban en obras colectivas. Estos tenían derechos, pero también obligaciones. El macehual era miembro de un calpulli, tiene derecho a usufructuar un terreno en el cual levanta su casa y una parcela que cultiva, sus hijos van a los colegios del barrio, toman parte en la ceremonia del barrio y de la ciudad de acuerdo con los ritos y las tradiciones, participa en las distribuciones de artículos alimenticios y de ropa organizados por los poderes públicos, interviene en la elección de los jefes locales, limpia las calles, conserva y construye caminos o puentes, edifica templos. También puede, por su valor o inteligencia, llegar a la nobleza. Los artesanos, situados en un grado inferior al de los pochtecas y en cierto sentido ligados a ellos, formaban una clase numerosa, con sus barrios particulares y sus instituciones propias. Los artesanos más brillantes eran conocidos como toltecas, debido a que el origen de sus métodos y técnicas se asignaban tradicionalmente a la antigua civilización tolteca, la del rey Quetzalcóatl y de la ciudad maravillosa de Tula. Su condición social era modesta, pues no pretendían alcanzar poder ni riqueza, pero sí tenían cierto prestigio. Parece ser que tenían muy buena remuneración por sus trabajos. Pagaban el impuesto, pero como los pochtecas, estaban exentos del servicio personal y de las labores agrícolas. Finalmente llegamos a la última esfera de la clase social, el tlacotli.
el esclavo. Es importante mencionar que Tlacote difiere muchísimo con el concepto de esclavo occidental. De hecho, a Tlacote le va bastante bien si se le compara con el esclavo occidental. Aunque no recibía remuneración por sus servicios, podía poseer bienes, tierras, acumular dinero e incluso también podía contratar esclavos para su propio servicio. Tlacote podía casarse con una persona libre y su hijo sería también libre. Había varias maneras para convertirse en esclavo, por ejemplo, como castigo de un delito, y también se podían ofrecer voluntariamente a ser esclavos. La gente que hacía esto eran normalmente borrachos o flojos, ya que los esclavos no rendían tributo. También algunos de los individuos que se voluntariaban a ser esclavos eran los exjugadores del juego de pelota, ya que tras los severos daños que ocasionaba el juego en su cuerpo, no les quedaba mucho que ser esclavos. De igual manera, también las prostitutas. Para dejar de ser esclavos podían o uno, comprarse a sí mismos, o ser libertados por su amo o por el güey tlatoani. Algo muy importante sobre la liberación de los esclavos es lo siguiente. Todo esclavo a punto de ser vendido podía reconquistar su libertad. Si se escapaba del mercado, nadie, salvo su amo o los hijos de tenían el derecho de estorbarle el paso, bajo pena de caer en la esclavitud. Y si alcanzaba a pasar la puerta del palacio, la presencia augusta del soberano lo libraba inmediatamente de toda obligación y quedaba libre. Así de fácil. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Como les dije, fue un video bastante resumido. La verdad me quedé con muchas ganas de decir más cosas, pero el chiste es hacer un poquito ágil el video para que la información se les quede mejor grabada. Y como les dije, espero en un futuro poder profundizar en estas esferas sociales tan importantes. Por favor, si tienen algún comentario o duda, déjenmelo en los comentarios, yo los voy a leer con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo y por su atención, lo aprecio muchísimo. No olviden de darle like al video y suscribirse a mi canal. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós.